Cristo me confió. Aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima, vamos a hablar hoy de un tema al que le he puesto el título de No desees menos, desea más. Estamos entrando en el tiempo de la Cuaresma, en donde la oración y el ayuno son como los dos pilares de esta preparación para vivir plenamente y a conciencia el misterio maravilloso y magnífico de la Pascua, de ese paso en donde Dios con toda la humanidad a cuestas vuelve al Padre con todos nosotros y el Padre responde resucitando a Cristo e introduciendo ya en el mundo esta nueva vida que nos diviniza, que nos hace como Dios, que nos hace nuevas criaturas, algo que jamás ningún hombre pudo ni siquiera imaginar. En este mundo nuestro, en donde nos guiamos más que nada por lo que vemos, podemos caer como en una especie de conformismo, en donde simplemente nos acostumbramos a vivir con nuestras limitaciones, a vivir con nuestro temperamento, con nuestra personalidad, que vamos como mejorando, pero como católicos podemos caer en una especie de complacencia con nosotros mismos. Somos efectivamente tal vez mucho más morales que la mayoría de los que nos rodean, que no participan de las gracias maravillosas de nuestra Iglesia católica. Y podemos caer en esa trampa de la complacencia de nosotros mismos. Un poco como le pasó a San Pedro en el momento del lavatorio de los pies, en que le dice a Jesús que no le vaya a lavar los pies de ninguna manera. Y Jesús le dice, pues si no te los lavas, no tendrás parte conmigo. Y el Papa Benedicto XVI, que es un hombre absolutamente conquistado por el misterio de esta transformación en dioses a través de Cristo, nuestra Pascua, dice que hay un tipo de rechazo de Dios que es un poquito sutil y velado, porque no es el rechazo del materialista que no le importa para nada las cosas de Dios y que vive para satisfacer sus caprichos, su egoísmo, o está las personas que han endurecido tanto el corazón que no queda rastro de humanidad, ni siquiera rastro de algo tan propio, incluso de los mamíferos, que es el instinto maternal. Nosotros hemos presenciado con horror actos de una crueldad y de una insensibilidad que llega hasta los límites también de la imaginación. La matanza de un niño en el vientre de su madre casi ya a los 8 meses de gestación. Y estos son, claro, expresiones de un ser humano que se ha erigido a sí mismo como creador, como hacedor de su propio destino, que se ha apropiado de su yo y que tiene el descaro de ponerse al nivel de Dios e incluso apropiarse a la fuerza de la vida de un ser completamente dependiente del amor de una madre. Estos son rechazos de Dios muy a la vista, muy burdos, que cualquier persona con 2 dedos de frente y de moralidad puede escandalizarse y hasta horrorizarse. Pero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Esas personas seguramente no han sido elegidas dentro de la Iglesia Católica para convertirse en ella en sacramento de salvación. Nosotros los católicos hemos sido elegidos por Dios para inundar a través de nosotros el mundo con la resurrección, con esta vida, con este germen de vida eterna que ya se ha introducido en el mundo a través de los sacramentos. Entonces, nuestra respuesta a la gracia es de suma importancia para que todas estas cosas puedan llenarse de esa sal
para que nosotros podamos ser sal del mundo, debemos ser ese paso de la sal verdadera que es Cristo al mundo. Nosotros somos esos conductos que Dios ha elegido para llenar el mundo de sí mismo. Entonces el Papa nos advierte sobre este rechazo de Dios, del hombre moral, del hombre religioso que se representa en San Pedro en el momento en el que él no quiere que Dios, que Jesús le lave los pies. Dice el Papa en Camino Pascual, que es un libro que les recomiendo sobremanera porque es justamente un retiro completo que dio Joseph Ratzinger en su época al Papa Juan Pablo II y a la Curia. Y dice que existe el peligro que San Pablo llamó judaísmo, levadura de los fariseos, como veíamos ayer en el Evangelio, y que critica duramente San Pablo en las cartas paulinas, y consiste en que el devoto no quiere aceptar la realidad de que él también tiene necesidad de perdón, de que no está llamado solamente a consistir en sí mismo, en ser una buena persona. Es decir, no quiere aceptar que también sus pies están sucios, aunque su vida no esté marcada por este rechazo tan burdo, tan escandaloso, como el que hemos visto en estos días por parte de los magistrados colombianos y de Profamilia. Nuestra vida seguramente no tiene este tipo de asesinatos y podemos pensar que estamos llamados a orar, pero que no veamos que nosotros hacemos parte también de este mal y que nuestros pies están también sucios. El peligro que corre el devoto consiste en pensar que no tiene necesidad de la gracia y la bondad de Dios, que es la curación, sobre todo de este pecado que es la complacencia en mí mismo, el no anhelar mi transformación completa. Hace unos días, por ejemplo, subí en mi canal de YouTube un video que se llama La psicoterapia sintonizada con la fe. ¿Y cuántas vistas tiene el video? 12 personas lo han escuchado. Y decía yo, es increíble cómo el católico no le interesa ni siquiera una psicoterapia, es decir, una psicoterapia en donde que lo que está buscando es que mi hombre viejo sea descubierto completamente, toda esa personalidad que nosotros hemos construido y que creemos que es nuestra identidad y que es esta identidad con la que uno mira para adentro y lo que ve es eso, como un temperamento, una forma de enfrentar la realidad, una inteligencia, una voluntad y nada más. Y creemos que eso es todo. Y resulta que eso no es el santo, ni es a lo que está llamado el católico. Pero en cambio, si yo hiciera un video en donde dijera 5 pasos para el éxito, 7 pasos para el éxito en el matrimonio, entonces tendría, no sé, miles de vistas. Pero cuando hablo de conversión, cuando hablo de que tengo que hacer un trabajo, incluso con toda mi psicología, que no me tengo que simplemente contentar con ser solamente yo, e incluso reducir mis anhelos. ¿A qué me refiero? Con mucha frecuencia llegan a mi consultorio personas muy sensibles que han sufrido lo que todos nosotros sufrimos y es esa incapacidad para soportar estar solos por dentro, para soportar una humanidad en donde todos estamos divididos, en donde lo que hay es competencia los unos con los otros, en donde lo que hay es chisme, juicio, en donde incluso cuando somos niños que nacemos con nuestra naturaleza herida y nuestros padres no son capaces de estar
totalmente disponibles para la necesidad de compañía que necesitamos como seres humanos y especialmente como niños, y sufrimos inmensamente porque anhelamos estar nunca solos, anhelamos el amor perfecto, anhelamos la perfección perfecta, anhelamos ser como Dios, y eso no nos lo da el mundo, y sufrimos inmensamente. ¿Y qué hacemos? No, pero no es para tanto. O sea, intelectualmente tratamos de minimizar nuestro sufrimiento en vez de encontrar en él la grandeza de nuestra vocación, en vez de reconocer que efectivamente el que ha dejado de sufrir por estas cosas, el que se ha acostumbrado, como por ejemplo hay gente que dice, es que no hay que esperar nada de nadie, en donde no hay vínculos profundos, en donde no hay intimidad, en donde simplemente es que así somos. Y entonces como que nos amoldamos, porque eso somos, ¿no? O sea, tenemos unas virtudes y unas cualidades y unos defectos, y pues eso es lo que somos. Y dejamos de anhelar más, dejamos de esperar más, nos amoldamos, nos complacemos con poco, con ser simplemente buenas personas. Yo voy a misa todos los días y claro, pues tengo mi temperamento y mis cosas, pero pues yo soy mucho mejor que todas estas personas que están al lado. Obviamente que voy a ser mucho mejor, porque realmente he recibido mucha más gracia. Pero nos quedamos ahí y estamos entrando en el tiempo de la oración y del ayuno. Y lo que nos propone el Papa es ese ayuno de la complacencia de mí mismo, de quedarme contentico ahí porque pues soy buena persona, o sea, no es para tanto. Y además, yo rezo por todas estas personas tan terribles que son capaces de hacer cosas tan horrendas, ¿no? Y este es el desprecio de Dios al que San Pablo ponía en guardia a la iglesia, y el Papa nos lo recuerda y nos dice que justamente el ayuno es esta verdadera hambre cristiana de ser transformados en Cristo. En Isaías escuchamos, la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía. En la época de Isaías hemos visto un pueblo elegido en el que la palabra que Dios le dirigía constantemente fracasaba una y otra vez. La palabra quedaba sin fruto. La semilla de Dios en el mundo parecía no dar resultados. Y entonces Dios les ofrecía una promesa de que en algún momento de la vida del pueblo elegido, esa corteza endurecida, esa piedra en el que se convirtió el corazón humano, y en donde las aves picotean los granos que caen sobre ella, como nos dice Jesús en Marcos 4:19, que en algún momento dado esto no iba a seguir siendo así. La palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía. Y esta promesa, esta palabra que sale de la boca de Dios, sabemos nosotros ya como iglesia que es Cristo mismo. Cristo es la palabra eterna, que efectivamente no volvió vacía al Padre. ¿Pero por qué? Y nos dice el Papa, aquí hay un vínculo claro entre el misterio de Cristo y el misterio de María. En ella, la palabra de Dios, Cristo, sí pudo penetrar, porque María se convirtió en esa tierra fértil. María es la tierra fértil para la palabra, y el Verbo absorbió a María y la transformó en él, asimilando de este modo la tierra. Y se produjo algo realmente nuevo. Esa tierra, María, que se entregó
completamente a la semilla del Verbo, al Espíritu Santo, dio el fruto de Dios hecho hombre. Y ahí vemos cumplidas las palabras de Cristo de que si el grano no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, dará mucho fruto. En María, la palabra de Dios no quedó sola, quedó con la humanidad de María. Se apropió del misterio materno de la tierra. A Cristo, María realmente pertenece y por eso María es la tierra santa de la iglesia. Lo que nos dice la iglesia es que esa palabra es Cristo mismo. Cuando nosotros leemos la Biblia, no leemos unas palabras que son alimento para nuestra inteligencia, que pretende ser mejores personas, porque yo entonces me vuelvo mejor con mis propias fuerzas a la luz de estas palabras que escucho. La palabra que salió de la boca del Padre es Cristo mismo, la palabra eterna que cayó en la tierra de María, que es la única tierra realmente fértil, y solamente en ella Cristo vuelve al Padre como Dios hecho hombre. La palabra de Dios no quedó vacía y limitada a sí misma. Es decir, Dios quiso no ser simplemente Dios, sino ser ahora hombre, asumir la tierra humana de María, la humanidad de María. En la tierra de la madre, la palabra se hace hombre y ahora, amasada con la tierra de la humanidad entera, porque no solamente asumió la tierra inmaculada de María, no solamente se hizo hombre, sino se hizo carne. ¿Qué quiere decir eso? Que tomó esa tierra reseca, árida, estéril, abandonada, que no daba ningún fruto, cerrada, y vuelve con ella a Dios. En el madero de la cruz vemos a Cristo asumiendo este polvo, como dice el miércoles de ceniza, polvo eres y al polvo tornarás. Pues Cristo tomó esta tierra infructífera de la humanidad y con ella vuelve al Padre. Ese es el misterio pascual. El grano de trigo no solamente tomó de María la humanidad, sino que también tomó nuestra muerte, tomó esa total esterilidad del hombre, la muerte. Hizo ese milagro de tomar nuestra incapacidad de ser tierra fértil y con nosotros vuelve a Dios. Por eso la oración y el ayuno, dice el Evangelio, es mucho más que hablar, que desatarse en palabras, es hacerse tierra que se deja absorber por la semilla, es renunciar a ser yo, simplemente Ana María, y ahora tener hambre de ser en Dios, de ser cristiana, de tener una nueva identidad, para que de mí surja ese fruto divino de ser parte del cuerpo de Cristo. Y eso no lo puedo hacer yo. Hay que renunciar a ser nuestros propios creadores. Hay que renunciar a la autorrealización. Los 5 pasos para ser mejor, para ser la mejor versión de ti mismo. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo, o sea, el rescate de esta personalidad humana mía que construí como hija de Eva y de Adán y como hija de mi mamá, de mi papá y de mi genealogía. Pero ¿realmente anhelamos este rescate? Así como Cristo deseó ardientemente que llegara su hora en donde iba a absorber ese polvo eres y en polvo tornarás, ese polvo del ser humano que no sirve para nada, pero que Él lo tomó y lo convirtió en Él, y Él dio fruto, y nos entrega al Padre en cada misa y a cada momento. Entonces, desde ahora que despertemos esa hambre y tener ayuno de esos pequeños deseítos de ser simplemente buenas personas. Hay una religiosidad que no es personal. Y yo he visto sobre todo personas que tienen muchas heridas en la infancia, les cuesta mucho trabajo creer o tener una religión en donde Dios es una persona y en donde yo además no me fundo con nada, sino que yo guardo lo que soy. En el cristianismo
no es que yo me destruya cuando me uno con Cristo, sino que soy verdaderamente yo. Yo no me diluyo, no me pierdo como en una cosa en la naturaleza, en donde todos somos uno, pero en realidad somos nada, ¿no? Ese tipo de religiosidad que en realidad es atea, porque no hay una persona. Y esa tendencia la vemos mucho incluso en las culturas precristianas aquí en América. Se adoraba, era como quien dice, la naturaleza, partes de la naturaleza, y siempre con ese miedo de que tenemos que hacer algo porque los dioses son tan despiadados que si no quedamos bien con ellos van a acabar con nosotros también. Y hoy en día se expresa, por ejemplo, hay personas que todo el día dicen que con tus pensamientos o con tus palabras tú puedes atraer cosas a tu vida. Las palabras tienen poder. Eso en boca de un católico me parece terrible, porque nosotros no tenemos ningún poder. Nosotros somos criaturas y solamente podemos participar de la bondad de Dios, de la victoria de Cristo sobre el pecado. Participamos de ella. Por nosotros mismos no tenemos el ser, o sea, yo no tengo el ser, sino que participo del ser, lo recibí, y yo no hice nada para que Dios me creara. Es un puro acto de espontaneidad divina, y por eso cada uno de nosotros es un milagro. Y realmente los judíos, el pueblo elegido, tenía esa particularidad, que creía en un Dios personal. Y Dios siempre lo decía, ¿no? Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es además un Dios de personas que llama a cada uno por su nombre, para quien cada uno de nosotros es irreemplazable, es único, se ocupa de nosotros. Y eso siempre ha sido un escándalo para el mundo pagano, que le cuesta trabajo creer, porque bueno, a lo mejor los filósofos creían que había como una inteligencia creadora, pero un Dios, como lo pinta por ejemplo Benedicto, apasionado por su criatura, el padre que quiere casar a su hijo conmigo. Siempre nos han dicho que las historias de hadas nos han hecho mucho daño y que no hay que creer en historias de hadas. Yo creo que no hay nada más, no hay cuento de hadas más increíble que este amor personal nuestro, que nos ama con pasión, que nos trata de seducir, que se quiere casar conmigo, hacerme una con él. Eso no es un cuento de hadas, es un cuento de una cosa increíble. Entonces, por eso el cristianismo, en vez de decir, ay, no sueñes tanto, confórmate con que así es la vida, dice, no, desea lo más increíble y te vas a quedar corto de la altura y de la anchura del amor, de este amor personal. Entonces sí, toda esta cosa de Dios, que no es persona, sino que es como un estado psicológico en donde yo tengo tranquilidad, o un ser humano que siempre visualiza tu sueño y ponlo en práctica, y tú hablas y piensas y atraerás. Eso es puro ateísmo, que lo único que hace es mantener al ser humano en su ilusión de ser Dios, pero sin Dios. Agradezco mucho a las personas que llamaron, a todos ustedes que escuchan este programa, que vivimos juntos este camino de la mano del Papa Emérito. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, Madre de nuestra conversión, que se una a nosotros. Ella es nuestra Madre y por ella podemos recibir a Cristo, en ella. Dios mediante, nos encontramos en otra oportunidad y quedamos con María. Con María, Madre de Dios y